Estamos hablando sobre la serie Mi Familia. Y lo más lindo que Dios estableció sobre la tierra fue la familia. Y lo más atacado por Satanás en el mundo entero es la familia. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 6? Vamos a estar dándole un break a Abraham en esta mañana y vamos a leer algo con relación a cómo presentarles a Dios a nuestras familias, a nuestros hijos. Cómo introducir a Dios en nuestra casa. ¿Qué concepto tienes de Dios y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? En esta mañana vamos a estar aprendiendo cómo presentarle a Dios a nuestros hijos. Y si tú no sabes cómo presentarle a Dios a tus hijos o no entiendes quién es Dios, vamos a estar aprendiendo también quién es Dios para nosotros. Quiero comenzar diciéndote, mientras buscas el pasaje, abre tu Biblia o enciende tu aplicación, sea como cualquiera que sea el medio en donde lo tengas o el dispositivo en el cual puedas tener la aplicación. Quiero decirte de que cada uno de nosotros nacimos con un propósito diseñado por Dios. Y sé que esto a lo mejor te parece, ya lo has escuchado varias veces y te parece un poco repetitivo, pero es la verdad. Cada uno de nosotros nació con un diseño específico o con un plan, con un proyecto para lo que tú ibas a hacer en la vida. Dios te dio un espacio en la vida, en este mundo, para que cumplieras un propósito. Él te equipó con todo lo que tú necesitabas para llevar a cabo su propósito. Dios no te tiró en este mundo por casualidad, ni te dijo, bueno, pues arréglatela como tú puedas y haz lo que puedas, lo que quieras, como quieras. Al fin tú no tienes nada para hacer, simplemente vivir, morir y quedar en la historia como alguien que existió y murió. Yo creo que Dios, desde el punto de vista bíblico, tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Al profeta Jeremías le dijo, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, y mira lo profundo de esto, antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te vi y te di por profeta a las naciones. Qué lindo es eso, ¿verdad? ¿Alguien se alegra por eso? O sea que el profeta Jeremías no nació para ser un empresario, no nació para ser rey, no nació para ser un trabajador, él nació para ser un profeta. Mi pregunta es, ¿para qué naciste tú y para qué nací yo? ¿O tú crees que esto era solamente con el profeta Jeremías? Porque a David también le dijo lo mismo. David dijo, mi embrión vio en tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas las cuales fueron después formadas sin que se quedase ninguna de ellas. O sea que David no nació para ser un empresario, David no nació para ser un trabajador del campo, David nació para ser un rey. ¿Me están siguiendo? Y aunque tuvo que pasar por muchas circunstancias, cumplió el propósito por el cual Dios lo había diseñado. Yo creo que nosotros cumpliremos el propósito por el cual nacimos en esta vida, sin importar qué condiciones hayas vivido, ni qué cosas hayas atravesado. Todavía estás vivo y Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Cuántos creen eso conmigo? El que recibe esa palabra, denle un aplauso al Señor. Amén. Y cuando se trata de la familia, es esta la importancia de tener a Dios en nuestras familias, porque la única forma que el hombre va a descubrir cuáles son sus propósitos o cuál es el diseño de Dios para su vida es a través de la palabra del Señor. Por eso es que David dijo, en tu libro estaban escritas todas las cosas, mi embrión vieron tus ojos. O sea que, ¿en dónde está el propósito de Dios para tu vida? ¿En cuál libro está? ¿Cuál es el libro de Dios que tenemos en nuestras manos ahora? Es su palabra. ¿Me están siguiendo? Cuando tú lees la palabra de Dios, ahí encuentras
el propósito de Dios para tu vida. Por eso es que cuando más estudias la palabra, cuando más entiendes la palabra, más te alineas al propósito de Dios. Amén. Vamos a comenzar Deuteronomio capítulo 6. Si ya llegaste, di amén. Dile al que tienes al lado, no me molestes. No comentemos nada hasta que salgamos del servicio. Porque a veces veo gente comentando y cuando vienen a darse cuenta no se acuerdan lo más que se dijo en el mensaje, sino el comentario que se hizo. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y mira, hace una lista: primero tú, después tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué hay que hacer para vivir mucho? Guardar los estatutos de Dios. El versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuídate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Te está yendo bien? Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Subraya: corazón, alma y fuerzas. ¿Con qué estás amando a Dios en este momento? Con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repito otra vez: corazón. Y las repetirás. ¿Qué significa repetir? Repetir. Las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más vas a hacer? Las vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino. Cuando vayas manejando, tenés que ir hablando de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida a tus hijos. Al acostarte, tenés que hablarle de Dios a tus hijos. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Traigámoslos a nuestro tiempo. Baja la aplicación en tu teléfono para que andes la palabra del Señor en la palma de tu mano. ¿Me están entendiendo? Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué te voy a decir en esta mañana? Que en vez de estar viendo Facebook, tenés que tener enfrente la palabra del Señor o la aplicación bíblica. ¿Alguien se une conmigo en esto? Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Alguien podrá decir: that's too much church. Es demasiada iglesia. Eso es demasiada religión. Eso parece demasiado religioso. Eso es como no darle un respiro a mis hijos, o como no darle un respiro a mi familia. Para entender cuáles son los estatutos de Dios, los padres primeramente tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. No podemos enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros no sabemos. Porque por encima de lo que tú le puedas decir a un hijo está el ejemplo que tú le puedas dar. Como padres hablamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. De manera que si queremos proyectar una enseñanza correcta a nuestros hijos, nuestro estilo de vida tiene que caminar alineado con lo que estamos enseñando. Hay algo irónico a medida que conozco muchachos y veo sus comportamientos en las escuelas, niños que están en las maras, niños que andan en pandillas y que andan en drogas. ¿Sabes qué es lo irónico de la mayoría de estos muchachos? Que casi todos crecieron en alguna iglesia cristiana. Casi la mayoría tienen padres que de alguna forma están conectados con la iglesia o van a la iglesia. Y me pregunto, ¿qué es lo que hace que un muchacho no crea en el evangelio que sus padres le muestran? ¿Por qué los muchachos van a la iglesia, pero a la edad de 13, 14 años no quieren saber más de la iglesia?
se ausentan de la iglesia y prefieren mejor andar por la vida haciendo cosas que ellos mismos saben que no deberían hacer. ¿Qué es lo que pasa con nuestra enseñanza? Y en esta mañana no es que quiera hacer sentir mal a nadie ni hablar de nadie, simplemente quiero retarte a que pensemos seriamente qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, o quizás miremos hacia atrás, 30 años atrás, y analicemos qué cosas nos enseñaron a nosotros que crecimos en las iglesias que no dieron resultado para que no cometamos nosotros el mismo error. Amén. Yo tengo que ver mi vida de juvenil, mi vida de niño en la iglesia, mi vida de joven, y acordarme de las enseñanzas y entender el por qué nunca le encontré el sabor al evangelio. ¿Por qué nunca encontré en la iglesia lo que supuestamente tiene que ser una libertad, un gozo, una alegría? ¿Por qué siempre creí que estaban más felices los que andaban en las discotecas que aquellos que estaban en la iglesia? ¿Estamos acá? ¿De dónde brota eso? ¿Y cómo podemos hacer nosotros acá en Ministerio Restauración para que esta historia no se repita? Para que dentro de 20 años no tengamos nuestra generación en los bares, en los clubes o en aquellos lugares donde están muchos que crecieron en las iglesias en estos tiempos, o en las pandillas, que es lo más popular que está en nuestros tiempos. Porque los muchachos encontraron algo más allá afuera que la iglesia no le pudo dar. ¿En dónde estuvo el error? Y por eso te dije esta mañana, te quiero retar a que pensemos seriamente y analicemos nuestra enseñanza. ¿Cuál fue nuestra enseñanza pasada y por qué esa enseñanza no tuvo ningún efecto en nosotros y en todos aquellos que estaban descarriados de la iglesia? Ministerio de Restauración se ha dado la tarea de rescatar a todos aquellos que un día estuvieron en la iglesia y ahora ya no están. Y les vamos a explicar cuál fue el problema. Y van a entender y regresarán y encontrarán el propósito de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor si lo crees conmigo. El primer error que cometieron es tratar de forzarnos en una enseñanza y en una cultura que no era para nosotros. Nos agarraron el libro de Levíticos, nos agarraron el libro de Deuteronomios y nos quisieron forzar a vivir como ese libro dice que vivamos. Y quiero decirte que aún los mismos israelitas nunca pudieron cumplir la ley. Entonces es imposible que un salvadoreño como yo quieran hacerlo que cumpla la ley de Moisés cuando esas leyes no fueron para mí. Lo que no me explicaron cuando yo estaba niño era que Dios tiene diferentes tratos a través de la historia con la humanidad y que el trato de Dios con Moisés no era el mismo del trato que Dios tiene con nosotros ahora. No era el mismo el trato de Dios con Noé ni con Adán que el trato que Dios tiene con nosotros. Lo primero que nuestra familia tiene que saber es que nos tenemos que ubicar en el tiempo correcto y en el trato correcto de Dios para nosotros. Amén. Ya no puedo andar buscando un árbol para no comer. Ese es el trato de Dios con Adán. No comerás de este árbol. Yo no puedo vivir en esa dispensación o en ese tiempo o en esa era. Ya no puedo andar buscando un arca para entrar y salvarme. ¿En dónde está el arca de Noé para entrar? Bueno, ya sabemos dónde está. Está en el monte Ararat. Así es. Ya la descubrieron. Pero yo no puedo decir, me voy a meter al arca para salvarme. Porque todos los que entran al arca recibirán salvación. Ese es el trato de Dios con esa generación. ¿Alguien me está siguiendo? Ese es el trato de Dios con esa gente. Entra al arca de Noé y eso traerá salvación para tu vida. Yo no puedo ir a la ley de Moisés, al pacto que Dios hizo con los judíos y comenzar a ver cuál es el trato de Dios con los judíos para meterme en ese pacto, porque ese es el pacto de Dios con la nación de Israel. Yo no quepo ahí. Amén. Por eso es que cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan a predicar, pero no entren a la casa de los gentiles, ni entren a la casa de los samaritanos. ¿Se recuerdan ese pasaje? No entren ahí. Alguien puede decir, qué discriminador era Jesús.
estaba discriminando a los gentiles y estaba discriminando a los samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de mi padre Israel, de mi padre que es Israel. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? El tiempo de los gentiles y el tiempo de los samaritanos todavía no ha llegado. O sea, yo no he muerto todavía, no he derramado mi sangre por ellos. Entonces, ellos no están bajo ningún pacto. O sea, no pierdan su tiempo con los gentiles, porque todavía mi sangre no ha sido derramada. Entonces van a perder su tiempo evangelizando a un gentil, a un samaritano que no está cubierto por ningún pacto. Vayan a aquellos que están bajo la cobertura de la ley mosaica, del pacto en Sinaí. Vayan a eso. Pero cuando Jesucristo resucita y Jesucristo se para con sus apóstoles antes de ascender al cielo, les dijo: ahora sí, ahora vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Ahora ya mi sangre fue derramada. Ahora sí, mi pacto cubre a los gentiles, cubre a los samaritanos, cubre a todas las naciones. Y es ahí donde nosotros, tú y yo, tenemos que operar. Entender que ya no puedo meterle a mi hijo la ley de Moisés y obligarlo a que no coma cerdo, obligarlo a que guarde el sábado, obligarlo a ese montón de ritos religiosos que ellos tenían, porque ni siquiera sabemos ¿cuántas leyes eran? Lo más común es el sábado y el cerdo, es lo más popular. Pero ¿sabías que eran 313 leyes? 600, los estaba probando, ya sé. 613 leyes. ¿Cuántas te sabes tú? Y todas las que no sabes, ¿cómo vas a hacer para cumplirlas? Por eso es que los judíos no pudieron serle fiel a Dios. Por eso hubo necesidad de un nuevo pacto. Entonces, a nuestros hijos los vamos a instruir en el nuevo pacto. ¿Cuántos se unen conmigo en ese propósito? Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 22. En el libro de San Mateo, o Mateo capítulo 22, versículo 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, de los intérpretes de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, o sea, era una pregunta sarcástica, para tentar a Jesús. Y esta fue la pregunta que le hizo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Me imagino con una sonrisa sarcástica. Vamos a ver si este gran maestro sabe. Y Jesús le dijo, para tu información, hablándolo de mi vocabulario, yo sí sé cuál es el gran mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál fue? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, el versículo 37, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Correctamente lo que leímos en Deuteronomio. Y el segundo, ese no se lo sabía el fariseo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, le dijo Jesús, depende toda la ley y todo lo que escribieron los profetas. ¡Wow! ¿Sabes que el fariseo se sabía el primero pero no el segundo? Y a veces queremos enseñar a nuestros hijos el primero pero no el segundo. Entonces creamos un ambiente de religión en la iglesia y en las familias. Tienes que amar a Dios como en todo tu corazón. ¿Qué pasó con el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde nosotros no nos atrevemos a enseñarle a nuestro hijo esto. Porque nuestros hijos nos están viendo y nos miran cómo nos comportamos con el vecino, nos miran cómo nos comportamos con nuestra esposa, con nuestros esposos,
¿Cómo hablamos del que está en el trabajo? ¿Cómo hablamos de los hermanos de la iglesia? Aún del pastor, que es el más santo, gloria a Dios. Entonces el muchacho dice, sí, hay que amar a Dios con todo mi corazón, pero ¿qué pasa con el prójimo? Entonces no nos atrevemos a enseñarle el segundo y creamos un ambiente de religión en donde, sí, yo amo a Dios, mi hermano, yo amo al Señor. El Dios es todo para mí. ¿Cómo lo amo? Pero ¿cómo amas a tu vecino? ¿Cómo amas a tu prójimo? Porque los dos son iguales. ¿Me están siguiendo? No es que te quiera hacer sentir mal. Es que quiero que entendamos el nuevo pacto, que nuestras familias en el nuevo pacto tienen que vivir un evangelio que la gente lo pueda ver y lo podamos proyectar. Cómo la gente va a ver el amor de Dios en nosotros de la forma que nosotros tratamos a nuestro prójimo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque la gente religiosa se jacta de amar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando se trata de amar al prójimo? ¿Será que es lo mismo? Entonces en el nuevo pacto la ley está más completa. En el antiguo pacto algo le faltaba. No sé si me está siguiendo. Deuteronomio 10 solamente dijo el versículo 5 a 6:5, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero cuando se presenta Jesús, Jesús dijo, yo te voy a explicar correctamente lo que es la ley. Le falta un versículo más. Tienes que amar a tu prójimo como a ti también. Y es acá donde se refleja el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Verdad que alguien está entendiendo en esta mañana lo que es la ley y el nuevo pacto? Lo que es enseñarle a nuestros hijos a ser buenas personas, enseñarle a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos, enseñarle a nuestros hijos que no hagan cosas que no quieren que ellos les hagan a nosotros, a ellos mismos. Por eso es que tu hijo tiene que saber que no le puede hacer daño a nadie, porque hay un principio de reino en su corazón que dice, si le rayo el carro a mi vecino, no me va a gustar cuando alguien me raye el mío. Si le enamoro la esposa al vecino, no me va a gustar cuando el vecino me la enamore a mí. Cambiamos de tema mejor, vamos. Amén. ¿En dónde nos quedamos? Ese es el principio del reino. Ese es entender el evangelio de Jesucristo. Entender que el evangelio es más que una religión o más de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda aparentar. Es un estilo de vida, es una realidad de una vida práctica con aquellas cosas que hago en mi casa, con aquellas cosas que hago en mi trabajo. Y como dije al principio, cuando no tenemos la autoridad para hacer esto, por eso es que vivimos formando familias religiosas, pero no con un corazón de reino. Porque no nos atrevemos a proyectar con nuestra vida lo que le estamos diciendo con nuestra boca. Y hay algo que es común en las personas religiosas de aquellos tiempos y en las de nuestros tiempos también. Viven de apariencia. Eso es así. Los fariseos vivían de apariencia. Por eso es que Jesús los confrontaba, porque Jesús miraba lo que había en el corazón de ellos y los exponía. Les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son hipócritas. Y no eran cualquiera personas. O sea, estas eran personas que se habían ganado el respeto de la comunidad de aquellos tiempos. Un fariseo no era cualquier cosa. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Y ese espíritu de religión todavía lo tenemos en medio nuestro, en donde la gente aparenta, tiene una apariencia de lo que Él quiere que la gente sepa o que la gente piense. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en lo profundo de ellos? Y eso es donde Dios y el evangelio viene y transforma. El evangelio transforma lo que hay dentro de ti para que puedas vivir libre. Por eso es que tenemos tantos conceptos religiosos en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, y no es que esté atacando a nadie, simplemente estoy exponiendo comportamientos que no son adecuados a la palabra del Señor. Ay, hermano, no venga con pantalones porque me hace pecar.
¿Han escuchado eso? Eso es muy común. Si viene con un pantalón la hermana me va a hacer pecar. ¿Y cómo vives allá afuera? ¿Cómo le haces para tapar a todas las que no vienen a la iglesia y que andan allá afuera? ¿Y qué tal si tuvieras una profesión de ser médico? En donde tienes que ver a las clientas sin ropa. O sea que estas personas no pudieran ejercer una profesión médica. No, yo doctor, no, viviría en un pecado todos los días. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no ha sido renovado tu corazón. Porque de tu corazón, dijo Jesús, es donde nacen las fornicaciones, nacen los adulterios, nacen las tonteras, las boberías, todas esas cosas que la gente hace loca. Jesús dijo, del corazón del hombre es donde nace todo eso. Necesitas a Cristo en tu corazón para que tu vida exterior sea transformada. Dale un aplauso al Señor. El evangelio no es apariencia, el evangelio es una realidad práctica. Jesucristo transforma tu mente, transforma tu corazón para que puedas vivir libre y no puedas andar viendo quién me va a hacer caer en tentación. Jesús dijo, si alguien o si tu ojo derecho o tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. No dijo, ve a tapar a la que estás viendo, no, sácate el ojo. Mejor que entres con un ojo al cielo y no con los dos ojitos sarquitos al infierno. ¿Me estás siguiendo? Era un vocabulario figurado, no es algo literal, porque si eso fuera literal, tuviéramos la iglesia llena de ciegos. Amén. ¿En dónde nos quedamos? ¿Cuál es el propósito y el proyecto, el plan de Dios para tu familia? Dios que tienes al lado, gracias a Dios tengo mis dos ojos buenos. Por la misericordia de Dios. Porque estamos en la gracia. Si estuviéramos en la ley, anduviéramos con bordón todos, ¿verdad? Me incluí yo también, el pastor también, sí, ya anduviera ciego también. ¿Cuál es el plan de Dios para tu familia y para tu vida? Como te dije al principio, desde que tú naciste, Dios tenía un plan y un propósito para ti y un plan para tu familia también. Cuando tú miras las noticias son deprimentes y hablan mal de tus hijos y hablan mal de las escuelas. Y sí, hay muchachos que se portan mal en la escuela, pero yo quiero dar una palabra en contra de todos esos noticieros que están maldiciendo a nuestras familias y están diciendo las escuelas están cada día de mal en peor. Yo quiero decir que las escuelas se van a mejorar. Yo quiero profetizar que nuestros hijos se van a regenerar. Yo voy a profetizar que vamos a tener una generación de jóvenes mejor que la que hoy tenemos. Yo voy a hablar en contra de lo que las noticias dicen. Yo voy a hablar en contra de lo que la gente común habla, porque todo el mundo habla lo malo que son los muchachos en la escuela. Todo el mundo está hablando de lo malo que están las escuelas, lo malo que están nuestros hijos. Miras en Facebook publicaciones, de verdad, y hablábamos el viernes de que hasta hay una página de Instagram en una de las high school acá cerca, en donde los muchachos suben videos de pleitos y de todo lo que sucede adentro. Y sí, puede que haya un grupo de muchachos que se están portando mal, pero creo que hay una gran mayoría que se están portando bien. Creo que hay muchos hijos de cristianos que están entendiendo que ellos van a hacer la diferencia en ese lugar. Y creo que vamos a preparar a nuestros hijos, por eso los tenemos allá en clases, a cada grupo en su edad, para que salgan de aquí, vayan a la escuela y hagan la diferencia entre aquellos que se están portando mal. Dale un aplauso al Señor. Lo que tiene que saber que nuestros hijos están bajo un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto hay una palabra que los cubre. En el antiguo pacto el padre era el encargado de enseñar a sus hijos todos los días el libro de Levíticos, el libro de la ley, era una obligación. Pero en el nuevo pacto hay una facilidad de entendimiento para nuestros hijos,
porque hay una palabra profética que ya se cumplió. Y yo quiero que vayamos a Jeremías 31:31, porque quiero decirte que esa palabra que Jehová declaró en este tiempo está vigente en medio nuestro. Esa palabra fue para nosotros. Mira lo que dice Jeremías 31:34. Dice que este es lo que sucede en el nuevo pacto, en el pacto que Jesucristo hizo con nosotros. Parte del nuevo pacto incluye de que no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Alguien dice, puede repetir eso conmigo, voy a conocer a Dios. Tengo la habilidad de conocer a Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esa palabra es para tu hijo y para mi hijo, para nuestras generaciones. Hay una facilidad de conocimiento, porque yo no tengo que obligar a mi hijo, simplemente lo tengo que traer y exponer al conocimiento bíblico, y el Espíritu Santo se revelará a sus vidas y ellos tendrán sus propias experiencias con Dios, porque esta palabra ya se cumplió. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso. Por eso es que nuestros hijos entienden la palabra del Señor con tanta facilidad. Es increíble cómo tú le haces preguntas, y a mí me sorprenden niños de 7, 6 años. ¿Qué significa esto? Oh, eso significa aquello y aquello. Oh, ¿qué significa esto? Oh, que tenemos que orar más. ¿Qué significa? O sea, le lees un versículo bíblico y ellos te lo explican, porque están siendo formados y porque esta palabra se está cumpliendo. Amén. La otra palabra que se está cumpliendo en nuestros tiempos es la que Dios le da al pueblo de Israel, en donde vamos a Malaquías capítulo 4. Dios le dice, yo voy a enviar a Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 4 de Malaquías. Malaquías está ahí a la par de Mateo, en el centro de la Biblia, bueno, no en el centro, en la división del Nuevo y el Antiguo Pacto. El capítulo 4, versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice el 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que Jehová está diciendo, un día aparecerá Jesucristo y en Jesucristo habrá una reconciliación familiar. Amén. Jesucristo ya vino, tu familia está bajo esa palabra profética. Nosotros no tenemos que declarar cosas contrarias. No podemos vivir hablando mal de nuestros hijos, de nuestra generación, diciendo, ay, es que mi hijo va a ser un gran pandillero, mi hijo borracho va a ser, mi hija embarazada va a terminar. No maldigamos a nuestros hijos, no hablemos mal de ellos, hablemos lo que la palabra de Dios dice para ellos. La palabra de Dios dice que mis hijos serán profetas. La palabra dice que ellos profetizarán. Amén. Yo quiero que leamos eso también. Hechos capítulo 2. No sé si estás anotando todos estos versículos bíblicos o los estás leyendo en la pantalla, pero esto es importante que lo atesoremos en nuestro corazón. Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo quiero que subrayes esa parte para tus hijos, porque yo la tengo subrayada para mis hijos. Y si tú no la quieres subrayar, la voy a subrayar para tus hijos, para los muchachos de esta congregación. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
¿qué van a hacer nuestros jóvenes? Verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mi hijo no va a ser un pandillero, mi hija no va a ser una madre soltera, mi hija no va a ser una derrotada, mi hija será una profeta del Señor, mi hijo será un profeta del Señor, hablará de Jesucristo donde quiera que se pare. Esa es la palabra de Dios para nuestras familias. Alguien le da un aplauso al Señor. Eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que enseñar. Desconéctate de la televisión, de lo malo que está el mundo. Ay, esta generación va de mal en peor. Serán los hijos de otro, pero mi generación va cada día mejorando, porque están bajo una palabra profética. Porque esta palabra es para mi familia. Esta palabra se ha cumplido sobre mis hijos. Está la llenura del Espíritu Santo. Sobre ellos está la presencia de Dios. Y eso provocará en ellos el propósito de Dios. Que se cumpla en ellos el propósito de Dios 100% como Él ha diseñado para ellos. De manera que no podemos vivir hablando mal en contra de nuestras familias y olvidarnos lo que la Biblia dice para ellos. Yo quiero que anotes esos pasajes y que hables bien sobre tu casa, hables bien sobre los vecinos, así mires los vecinos mal, así veas que los hijos de los vecinos no se portan bien. Declara lo que está escrito para nuestros tiempos. Amén. Tendremos familias con un fluir profético. Tendremos hijos que marcarán la diferencia. Vamos a introducirles correctamente a Dios en nuestra familia. ¿Cuántos se unen conmigo en esto? ¿Cuántos se unen en una enseñanza correcta de lo que es la palabra de Dios a nuestras familias? No les vamos a enseñar el Antiguo Testamento. Si se lo vamos a enseñar, que se lo aprendan, pero que lo sepan entender. Hay que entender que el Antiguo Testamento es simbolismo, es todo, es como una sombra de lo que habría de venir. Eso es lo que dice Hebreos. Que todo lo que está en el Antiguo Testamento, de una forma literal, tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Por eso compartía con alguien en la clase y yo le decía, el que Jehová les haya prohibido comer cerdo tenía una razón de ser. Ellos no lo hacían por ley, pero Dios estaba viendo el peligro que hay en la carne de cerdo para la humanidad. Amén. Entonces el no comer cerdo favorecía a los judíos y favorece a la gente de nuestros tiempos también. Todo lo que la ley incluía era algo para favorecer al pueblo. Le convenía al pueblo guardarlo. No coma cerdo. Bueno, no sé qué tiene, pero Dios dijo que no hay que comer, no lo vamos a comer. Pero se ha descubierto que es dañina y que tiene bacterias que no hay nada que las mate y que eventualmente afectan la salud del hombre. Todos los peces que no tienen escamas, que están prohibidos en el libro de Levítico, son dañinos para la salud del hombre, porque son altos en colesterol. Entonces todas estas cosas que Dios prohíbe, las prohíbe con un propósito. Entonces cuando voy al Antiguo Testamento y veo lo que hay en la ley, lo que voy a entender es la razón por la que Dios lo estableció. No trabajen el sábado, era porque el sábado era una representación de Jesucristo. Por eso es que cuando Jesucristo aparece, Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque el sábado era una representación de Cristo. Amén. Entonces hay que entender correctamente el Antiguo Testamento para no entrar en liturgias que no nos convienen. Cada vez que yo voy al libro de la ley, cada vez que yo voy al Antiguo Testamento, saco la parte espiritual que me conviene aún en nuestros tiempos. Por eso es que lo del diezmo era una ley, pero aunque no sea una ley en nuestros tiempos, todavía bendice a aquel que lo practica. Nadie, dale un aplauso al Señor. Nadie que diezme se puede arrepentir y puede decir, no, eso no funciona. La gente que habla mal del diezmo es la que no diezma. Yo te dije antes, nunca permitas que una persona que no diezme te enseñe de diezmos. No tiene nada que enseñarte. O sea, yo no te puedo hablar algo que no he vivido, algo que no sé, algo que no he experimentado. Pero yo he vivido en una familia en donde mi madre, desde que se convirtió, practicó los diezmos y hemos sido bendecidos.
Hemos sido bendecidos nosotros y mi generación seguirá siendo bendecida, porque no lo hacemos por ley, no lo hacemos por obligación, porque me están dando una enseñanza y me están haciendo sentir mal si no lo doy. Lo hago porque entiendo que hay una revelación de parte de Dios en mi vida, que hay una relación con Dios y que el practicar trae bendición. Amén. De manera que el conocimiento correcto de Dios en nuestras familias hará la diferencia para las generaciones futuras. Cuando miramos hacia atrás y estudiamos cuál fue el problema de los jóvenes de hace 20 años, es porque no entendieron lo que es la gracia. No entendieron el evangelio que da libertad. Les predicaron una religión, les predicaron lo que no tenían que hacer, les predicaron lo que decía el libro de la ley, pero no les enseñaron la libertad de estar en Cristo. No les enseñaron que el evangelio trae libertad y no opresión. Por eso es que cuando la gente todavía escucha de iglesias, lo que mira de la iglesia es, oh, a la iglesia no, ahí ya no me van a dejar que haga esto. Si voy a la iglesia yo no voy a poder ir allá. Si ya no voy a ir a bailar, ya no voy a poder echarme mis cervecitas con mis amigos, ahí me van a prohibir todo eso. Eso es lo que la gente mira de iglesia, pero no mira que la iglesia va a bendecir a tu familia. No mira que la iglesia va a prosperar tu vida económica, que la iglesia te va a quitar esa depresión que no hayas con qué pastilla quitártela. No te han enseñado que vienes a la iglesia y un toque de Dios te libera y salís de acá con una paz en tu espíritu que no hay medicamento que te lo produzca. La gente no entiende eso, lo que mira, ahí me van a oprimir, ya no me van a dejar hacer aquello, no me van a dejar hacer lo otro. No, eres libre para hacer lo que te da la gana, pero cuando vienes a Cristo entiendes que lo malo que has estado haciendo es lo que te ha llevado a donde estás. Amén. El pecado produce depresión en las personas. La gente vive deprimida, no porque lo dejó la suegra o lo dejó el suegro o lo dejó. La gente vive deprimida porque vive en pecado. Cuando te liberas del pecado, te liberas de la depresión. Alguien diga, yo soy libre. Por eso es que Jesucristo te quiere liberar del pecado. Por eso es que todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen un propósito: es liberar al hombre del pecado, porque el problema del hombre es el pecado. Entonces no puedo decir, estoy en pecado, estoy feliz. Ay, qué feliz es vivir en pecado. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo dice la gente, pero no lo cree. Lo dice por hacerse sentir bien. Las discotecas están llenas de gente vacía. Eso es verdad. Yo fui una vez y vi todo eso. Una vez me bastó para darme cuenta de todo eso. Gente que no puede dormir en su casa, se siente sola, y el único momento de felicidad que tiene es el momento que anda bailando. ¿Cuál está de moda ahora? La bachata, el reggaetón. Ese es el único momento de felicidad en su vida. Pero cuando llega a su casa, a su hogar, encuentra su hogar destruido, encuentra a sus hijos perdidos, encuentra que ni el perro lo quiere. El gato menos, porque esos son más odiosos. Esos no quieren a nadie. Pero hasta el perro le gruñe sin ninguna razón. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas a Cristo en tu hogar. Necesitas entender la gran bendición de tener a Cristo en nuestro hogar. Eso es lo que hace la diferencia entre un hogar cristiano y un hogar que no conoce a Dios. Familias estables, familias restauradas, familias que glorifican a Dios. Dios quiere ser el centro de nuestro hogar. Dios quiere ser el centro de nuestra familia. Dios quiere ser el centro de la vida de tus hijos. Pero no lo vamos a lograr si nosotros como padres no entendemos
¿Cuál es nuestro rol en esto? Nosotros somos los que tenemos que introducir a Cristo en nuestra casa. Yo me alegro por todos aquellos que traen sus niños a la iglesia. Créeme que aunque no vengas, mándalos. Le estás haciendo un favor a tu generación. Si tú no creciste siendo instruido como ellos están haciendo ahora, aprovecha la oportunidad que tienen ellos ahora. Aprovecha de instruirlos, porque nosotros no tuvimos eso. Yo crecí en la iglesia, pero yo me dormía en las bancas porque no había cuidado del niño, ni habían clases para niños. Nosotros ahí esperando que el predicador terminara. Me dormía y volvía a despertar y decía yo, este señor, ¿cuándo se va a callar? Después había que cantar otro coro más y esperar que el hermano testificara. Y cuántas cosas, cultos de 3, 4 horas. Un niño de 4 o 5 años. Yo no sé ni cómo no me traumé con la iglesia. Y escuchas tantas cosas negativas. Ay, esto del evangelio es difícil, hermano. Es difícil ser cristiano, sí. 2 cosas que me marcaron en la vida y que medio me desviaron. Crecí creyendo que el evangelio era difícil. Por eso cuando crecí, era joven, yo dije, esto es demasiado difícil, esto no lo voy a poder hacer, mejor me voy de acá. Lo otro que escuché toda mi vida en la iglesia es que el matrimonio era difícil. Y eso me mantuvo soltero por muchos años. Estoy hablando de realidades prácticas, no te estoy hablando de cosas que leí. Pasaban los hermanos a testificar, ay hermanos, por la gracia de Dios estamos cumpliendo 20 años de casado. Pero esto ha sido difícil, hermano. Difícil, ¿eh? Pero gracias a Dios aquí estamos. Como quien dice, no tengo otra opción. Hasta que me muera, hermanos. Y uno con 13, 12 años escuchando eso ahí, ¿a quién le dan ganas de casarse con esa cara? Dale un aplauso al Señor. Entonces crecí creyendo que el matrimonio era difícil. Y cuando ya tenía la edad de quererme casar, yo dije, ni loco me meto ahí. Si estos han sobrevivido 20 años, ¿quién se va a querer meter en algo tan difícil? Pero por la gracia de Dios todavía estamos juntos. Esa no es gracia de Dios, esa es resignación. Pero sabes que un día comencé a entender las escrituras. Y un día comencé a ver lo que la Biblia dice del matrimonio. Y comencé a darme cuenta que la Biblia dice que es honroso en todos el santo matrimonio. Y me encontré con un versículo que dice que el que halló esposa, halló el bien. Oh, y eso sí me impactó. Dije yo, ¿cómo es esto? ¿En dónde está el secreto? Descubrí que Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso va en contra de lo que me habían dicho, que el evangelio era difícil. Eso contradecía mi filosofía. Jesús dijo, el evangelio es fácil, mi yugo es fácil y mi carga no pesa nada, es ligera, es bofita, o sea, no hay ninguna carga en el evangelio. Y cuando entendí estas 2 verdades, regresé a la iglesia, me casé y han sido los años más felices de mi vida. 14 años disfrutando del evangelio, disfrutando de mi matrimonio, y lo que me falta por disfrutar, ustedes no se imaginan todavía. Eso es entender correctamente el evangelio. Así les vamos a enseñar a nuestros hijos. No les digas a tus hijos que el evangelio es difícil, porque cuando tengan 14 años se van a ir de la iglesia. No les digas que el matrimonio es una tortura. Es como tener, como dijo alguien, mis 20 años de matrimonio han sido como 5 minutos. Ah, qué bueno, sí, pero bajo de agua, dijo. Entonces los muchachos crecen con ese concepto equivocado de que el matrimonio es una tortura china, ¿verdad? Que nadie aguanta eso. Vamos a enseñarles que el matrimonio es honroso y que aquel que haya esposa haya el bien, que puedan disfrutar de su esposa, de su esposo, que se casen bien, que sean felices, que arreglen las diferencias de sus 2 mundos, porque cuando tú te casas hay 2 mundos que se unen. Y este mundo
son totalmente diferentes. A veces este mundo es más acelerado y este mundo es más despacioso. Entonces el acelerado va a tener que desacelerarse un poco, y el que ha sido demasiado lento va a tener que acelerarse para que lleguen a un engranaje donde puedan vivir bien. Entonces, esto es normal. Nunca digas, todos los matrimonios tienen problemas. Yo estoy hablando en contra de eso también. Yo he declarado que nuestros matrimonios no van a tener problemas. Comenzando por el mío. Yo no voy a tener problemas matrimoniales. Porque a veces nos acomodamos a vocabularios que no son bíblicos. Ay, hermano, sí, todos los matrimonios tienen problemas. Bueno, yo quiero ser el primero que no tiene problemas. Y después van a ser todos ustedes. Amén. Diga, mi matrimonio no va a tener problemas. Vamos a sacar ese vocabulario que arruina las familias. Ese es el problema, que hablamos y nos encerramos en lo que hablamos. Es que, bueno, ahora ya viene el problema. Así como yo sé que todos los matrimonios tienen problemas, pues ahí viene el problema. Así yo ya sé. No. Cuando llegue el problema, repréndelo en el nombre de Jesús. Di, mi matrimonio vivirá problem free. Amén. Ponte de pie en esta mañana.